¿Qué tal? Soy Alejandra Mares Portillo y a través de este video voy a explicar cómo llevé a cabo mi práctica de entrevista de reclutamiento y selección de personal. Lo estoy haciendo de esta manera ya que no me permitieron grabar video ni audio. Yo asistí a la Academia Maddox, que es una escuela que está en Ciudad Satélite, y por razones de confidencialidad y sobre todo por el hecho de que tuve la oportunidad de observar una entrevista a un candidato, pues también para proteger la identidad de esta persona. Entonces, por eso es que voy a explicar a través de mis apuntes cómo llevé a cabo mi práctica. El primer día observé cómo se aplicaron varias pruebas psicológicas, entre ellas un test de la figura humana, test de la familia y un test de aptitudes y habilidades. El segundo día fue una entrevista con la psicóloga, donde básicamente la entrevista se basó sobre este test de aptitudes y habilidades. Fue como confirmar la información que iba a quedar por escrito. El tercer día tuvo una entrevista en recursos humanos. Aquí yo voy a poder dar con mayor amplitud la explicación de cómo se lleva este tipo de entrevistas, no precisamente la que se realizó con este candidato, sino la explicación que me dio la licenciada Elizabeth Chávez Torres, que es la directora de Recursos Humanos. Ella me platicó que en una entrevista de selección de personal, ellos son muy selectivos, sí, son muy exigentes. En esta primera entrevista dura de 40 a 45 minutos y ya con base a la información que obtuvieron del currículum y obviamente seleccionando a través de la experiencia propia y adecuándose al análisis del perfil de puestos que están buscando, citan a la persona, al candidato. En esta entrevista conocen como tal sus valores, si van de acuerdo con la institución, porque como expliqué, es una escuela de mucha tradición, entonces les importa mucho el que sea una persona con valores. Ahí también les da la oportunidad de observar si es alguien con una estabilidad laboral. Por ejemplo, ahí yo hice una pregunta que luego muchas veces se ve en un currículum, que hay cambios frecuentes de un trabajo a otro. Me explicaban que si se trata de una persona joven, se entiende que puede haber cambios de 6, 9 meses en un trabajo porque pues, a lo mejor lo tomaron como una oportunidad. Si ya es una persona con más años y demás, entonces hay que ver exactamente cuáles son las razones de esos cambios, pero tampoco se van a negar a entrevistar a alguien que ha tenido experiencia por varias escuelas en este caso, ¿no? También ahí en esta entrevista ven si es una persona que tiene empuje, si es líder y cómo a través de su currículum viendo si en una empresa tuvo promociones. Después viene otra fase que es la económica, se habla del sueldo, se habla de las pretensiones del candidato y ahí para entrar en un parámetro de que si el colegio puede ofrecer lo que el candidato pretende, porque muchas veces llegan con un currículum muy sobrado, pero se apegan demasiado al perfil que ellos están buscando. Después viene una fase de conocimientos. Aquí me explicaban que tienen una entrevista con el jefe de área, ya sea académico o administrativo, para comprobar que si la experiencia que se establece en el currículum pues es la real. Son muy estrictos y ellos piden en las evaluaciones un mínimo de 9 de calificación. Después realizan un examen disciplinar para, en el caso de los profesores, saber si tienen un control de grupo. Se entrevistan con el coordinador o con el jefe directo del área para saber si hay una buena empatía.
Después viene lo que explicaba, la entrevista psicológica, eh, y donde se ve el perfil de la persona. Tienen un parámetro muy estricto para poder elegirlos, y después, conforme se van em, pasando, realizando estas pruebas y esta fase de la entrevista psicológica, hay una entrevista con la dirección general. Después de estas entrevistas y pruebas, el Recursos Humanos evalúa las referencias laborales. Me comentaban que en ocasiones es difícil porque no se puede contactar a las personas de acuerdo con la información que les dan, pero tratan de agotar todos sus en llamadas, en correos y demás, aunque en el caso de los profesores me comentan que es muy fácil porque es un grupo más cerrado y se manejan mucho por zonas, entonces no falta que alguna escuela ya lo conozca. Sí, después viene una propuesta ya económica. Bueno, si se va avanzando en el proceso, viene ya una propuesta económica, y ya después viene una propuesta formal donde ya se presenta un contrato. Aquí el colegio maneja un contrato provisional, primero por 3 meses, donde es un proceso de inclusión. Es una capacitación inicial. Tienen 2 evaluaciones de desempeño durante esos 3 meses. Después vienen otros 3 meses para conocer las áreas de oportunidades del candidato. Y si después de estos 6 meses todo ha sido a favor del candidato, entonces ya Recursos Humanos presenta el contrato indeterminado. También aquí yo pregunté en el caso de los profesores. Me llamó la atención que me dijeran que es indeterminado. Yo pensé que era por ciclo escolar y no. También, bueno, pues ya prácticamente es todo el proceso de selección. Ya como último comentario, me explicaba que la entrevista la realiza de una forma, a través de una guía. Es libre, pero al mismo tiempo dirigida, ¿no? Les gusta que en los primeros 5 minutos se establezca el rapport. También depende mucho de la habilidad del entrevistador, como ya hemos aprendido. Se busca que haya, que el entrevistador permita terminar al entrevistado sus frases, sus ideas, y no interrumpirlo. Ya por último, ya después de que se realizan todas estas entrevistas, Recursos Humanos también comprueba toda la solicitud que en su momento ya hizo, y comprueba documentos y hace todo el expediente para que finalmente se lleve a la etapa final de contratación. Esa fue la experiencia que tuve con la licenciada Elizabeth Chávez de Recursos Humanos. Gracias.